Paso la palabra a la diputada Barry. Buenas tardes a todos y todas. Sí, volver sobre el tema de este funcionario. Creo que lo que causó tanta bronca, se viralizó tanto, no tiene que ver con una política de escrache, sino tiene que ver con que justamente, causó tanto impacto y bronca porque esa imagen festiva, de diversión, no tiene nada que ver, es lo opuesto a lo que están pasando las familias trabajadoras y de los barrios populares acá en la Ciudad de Buenos Aires. Por eso creo que, causó tanto impacto que, como decían acá, es un funcionario conocido justamente también por su persecución y apriete a los docentes. Esta situación, que muchos leían, bueno, las cartas que se leían, puedo asegurar, como muchos diputados decían acá, que no hay un solo atisbo de exageración de la situación que se están viviendo, tanto en relación a lo que se plantea de los problemas de conectividad, como un problema muy grande, para acceder a la educación de miles de pibes y pibas en esta ciudad y particularmente de los barrios más vulnerables. En mi caso particularmente en Villa 21-24, con mis ex compañeros de trabajo, estamos organizando colectas, para que haya celulares, incluso hasta viejos, para que los pibes puedan tener algunas computadoras. O sea, tenemos que llegar a ese nivel porque hay miles y miles de pibes y pibas que no pueden acceder a eso. Ni que hablar de la situación de la alimentación, vuelvo a reiterar, no se está cumpliendo con el fallo. Eso no es lo que dice la justicia. Ustedes siguen repitiendo números de cuántas canastas se entregaron, pero lo que no dan cuenta, de la situación real de las familias que dicen que esa comida no les alcanza, que es insuficiente, que los pibes no tienen los nutrientes necesarios para afrontar esta pandemia. La jueza fue clarísima que es el gobierno de la ciudad no solo no está en la legalidad, sino no cumple con la dignidad de las personas, y estamos hablando de niños, niñas y adolescentes en una situación social que cada vez se va agravando más. Porque no cumplir el fallo cada vez es más grave. Cada vez es más grave porque la situación social es cada vez más difícil. Porque hay mayor cantidad de despidos, porque los salarios cada vez están más a la baja, la pobreza aumenta, entonces es una situación cada vez más grave. En ese marco quiero referirme particularmente al proyecto sobre las cooperadoras, que me parece muy importante que antes de terminar la reunión sí se lea la carta de las cooperadoras sobre el FUDE, porque es un reclamo que están haciendo muy importante y creemos que no podemos esperar a, como decía Lorena, una próxima sesión para saber realmente cuál es la situación. Porque las cooperadoras en este marco de crisis social son fundamentales para que las escuelas y para que nuestros pibes y nuestras pibas puedan acceder a muchísimas cosas. El FUDE, estamos hablando que es un fondo, yo charlaba el año pasado con varias docentes y miembros de las cooperadoras y mamás. Es un fondo, por lo menos el año pasado, que eran 100 pesos por alumno por año, o sea, estamos hablando de 0,55 por día por pibe. Estamos hablando de una cifra realmente que es miserable. Entonces, lo que tendríamos que estar discutiendo acá no solo es por qué todavía no se transfirió, cuál es el estado de la situación, sino realmente que tiene que haber un aumento significativo, para poder paliar las situaciones. Justamente por esto que decía, ¿no? Las cooperadoras en estos momentos, se hacen cargo, se han hecho cargo junto a las docentes de abrir las escuelas, de poder dar estos alimentos que no alcanzan para los pibes, e incluso hasta comprar alcohol en gel, tener que hacer colectas, para que no hubiera problemas de contagio en las escuelas. Se hacen cargo de situaciones de pibes y pibas que no pueden comer, entonces hacen colectas propias.
Entonces hay que darle una importancia fundamental y reivindicarlas y apoyarlas. Por eso digo, esa información creo que no puede pasar el día de hoy sin que nos vayamos. La situación de los docentes, quiero sumarme al repudio, es realmente inadmisible. Digo, que a los docentes se les congela el salario cuando en este marco de lo que estamos hablando, de falta de conectividad, digo, están haciendo un esfuerzo enorme, digo, para poder lograr que los pibes y las pibas en esta pandemia sigan teniendo el derecho a la educación. Los docentes son fundamentales también en los barrios populares. Digo, ya el aguinaldo se había empezado a pagar en cuotas, lo cual fue repudiado, pero realmente, digo, esta situación, digo, que se ataque a los trabajadores, a los sectores vulnerables, es una situación inadmisible. Y creo que tiene que ver, digo, con una política en esta legislatura, digo, se han votado dos cosas, digo, que han sido contra los intereses populares. Los superpoderes a Larreta, digo, que le han dado un poder de virrey de manejar el presupuesto a su antojo, y aquí estamos viendo las consecuencias, donde a las áreas centrales esenciales, como es la educación, la comida de los pibes, el salario de los docentes, el acceso a la conectividad, no tiene ningún tipo de prioridad, y no sabemos entonces cuál es la prioridad, digo, porque no podemos tener ningún acceso a realmente saber dónde va ese presupuesto. Y otra ley que se ha votado aquí, que fue la ley de endeudamiento. Y esto yo también quiero ser muy clara, porque desde el Frente de Izquierda fuimos los únicos que nos opusimos. Por un lado, porque era un endeudamiento millonario que implicaba que lo iba a pagar el pueblo, también de la ciudad, y también porque era un cheque en blanco. Era un cheque en blanco. Aquí varios diputados mencionaron que una de las principales compras fue a gases antidisturbios. Nosotros lo hemos denunciado. Digo, pero lo que se demostró, que haber sido parte de votar ese endeudamiento, digo, con la excusa de que eso era fondos para la pandemia, digo, no sirvió para nada, digo, para que esos fondos vayan a las necesidades de los sectores populares y de los trabajadores, sino todo lo contrario. Entonces, creo que es muy importante, digo, que esta comisión realmente discuta los grandes problemas, que no puede ser, digo, que se escuchen las cartas que dicen, digo, que cuentan padecimientos, situaciones muy terribles, y después, digo, esta comisión no tenga ningún tipo de incidencia en resolver esos grandes problemas que está pasando la comunidad educativa.